Víctor Figueroa. Y si ustedes tienen alguna petición, póngala. Si es en YouTube, abajo pongan su petición y con mucho gusto les contestaremos su pregunta. O si quieren que oremos por alguna situación por lo cual están pasando o por alguien, ponga su nombre y con mucho gusto tenemos grupos de oraciones orando por estas peticiones. Y queremos agradecerles a todos los que nos ven por este medio y que Dios les bendiga a todos y a las iglesias que nos escuchan en el mundo entero. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, gracias queremos darte y que tu Santo Espíritu nos conduzca y nos bendiga y nos prepare para escuchar tu palabra y pueda llegar a los corazones para hacer tu voluntad. Gracias te damos, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora en este día quisiera contarles una historia sobre la misericordia de Dios. Nos enseña que Jesús no hace acepción de personas y está dispuesto a encontrarse con la persona más necesitada que ha sido marginada por la sociedad. Por eso Jesús en su ministerio, Él no hacía acepción de ninguna clase de personas. Cuando el hombre pecó, hubo una separación entre el hombre y Dios. Hubo una barrera que dividía al hombre y Dios. Cuando antes usted podía comunicarse, nuestros primeros padres directamente, después a través de los ángeles y después a través de la naturaleza y ahora a través de su palabra y la oración. En el principio de la palabra, Dios nos relata la separación entre Dios y el ser humano. Dios comienza a buscar al hombre, el que había caído, el que había pecado. Dios no hace acomodamiento para él. Él, sin embargo, se levanta y empieza a buscar al ser humano que ha pecado. Y todo lo contrario, se aprestó para salir, para resolver este problema de la humanidad. Él salió de su trono para venir a este mundo de miseria y de pecado. Cuando alguien de nuestra familia comete un error, salimos inmediatamente para buscar solución a los problemas. Y nuestro Señor salió de la mansión celestial para venir a salvar lo que se había perdido. La historia que analizaremos, veremos a nuestro Señor Jesucristo en busca de un ser querido que se está perdiendo, se está destruyendo, porque la misma sociedad de esta tierra le da la espalda y hasta muchos hacían bullying de personas y de esta persona que vamos a mencionar. Aquí veremos también que ni siquiera era de la nación judía, porque Dios no hace acepción de personas. La historia la conocemos como la mujer samaritana y la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y versículo 4 en adelante. Dice, y era necesario que pasara por Samaria. Los samaritanos eran una raza mezclada de judíos y gentiles. Eran medios judíos. De hecho, era un insulto para los judíos. Ellos querían conservar la raza pura y ellos se apartaron de la adoración de Dios y se reunían en un monte del Getsemaní para adorar a Dios. Y allí ellos hicieron un templo de adoración. Y los judíos le destruyeron su templo, lo cual trajo odio contra los judíos. Y desde allí los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Ustedes recordarán también en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando fueron a reconstruir el templo.
Cuando fueron los samaritanos, allegaron y quisieron ayudar. Los judíos los retiraron, dijeron que no. Entonces había fricción entre el judío y el samaritano. Aunque el samaritano era judío, pero se había mezclado. Los judíos preferían dar la vuelta que pasar por allí en un lugar que se llamaba Samaria. Y preferían durar 3 días dando la vuelta para seguir su paso. Era la doble de tiempo. Tenían que rodear por la costa o por el río Jordán. Se tenía que irse por Decápolis para llegar a Jerusalén. La otra era venir por Cesarea a Jope y después cruzar a Jerusalén. Por todo, de tal manera daban una vuelta enorme, pero no querían pasar por Samaria. Les tocaba 3 días. Sin embargo, así era el odio que tenían los judíos. Tanto así, era un camino largo, pero los judíos preferían hacer eso. Y los judíos odiaban a los samaritanos porque eran para ellos lo peor. Decían ellos, tenían que tener cuidado porque el que hablaba tenía problemas con alguno de los judíos. Nadie podía hablarle a un samaritano. Los judíos no se mezclaban con esta raza. Los samaritanos eran una raza inferior para ellos y despreciada. Así como en muchos lugares vemos también que algunas personas son despreciadas por la raza, pero Dios no hace acepción de personas. Dice el versículo 4 que era necesario pasar por Samaria. Jesús era necesario para él pasar en lugar de dar la vuelta. Él no quiso dar la vuelta como todos lo hacen. Él quiso pasar por Samaria porque él tenía en su agenda algo que tenía que hacer. ¿De dónde sale esa impresión, esa necesidad de pasar por Samaria? Dice que era necesario. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús siempre está ocupado. Él tenía su calendario con esa fecha desde la mañana hasta que el momento que el Padre Celestial le hace el calendario y le dice, tienes que pasar por Samaria. A mí me llama la atención, amigos, el encuentro de Jesús con la persona que tenía esa cita. Y Jesús llegó unos minutos temprano, esperando que llegara la persona. El versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a José su hijo. Llegar a Samaria, dice, un lugar llamado Siquem de Samaria. La Biblia habla muy poco de esta tierra, Siquem. Dice, Jacob compró esta tierra y la donó a José. Y después que murió José, la trajeron para enterrarlo a él en ese lugar de Siquem. Pues allí, en ese lugar, está el pozo de Jacob. Estaba en la ciudad de Sicar. Siquem. Esto significa borrachera. O sea, estaba en la ciudad de la borrachera. Así se llamaba. A Jesús era necesario pasar por la ciudad de la borrachera. Los samaritanos estaban muy orgullosos de que ese pozo, porque decía que era una herencia directa de Jacob. El pozo de Jacob ha sido uno de los monumentos más importantes. Jacob nunca se imaginó que el pozo sería una bendición. Hay personas que nunca se imaginaron que lo que hacen para llegar y estar en el pozo de Jacob, que era una bendición. Esto pasó y varios llegaban a saciar la sed que tenían. Por eso era una bendición el pozo. Siglos y siglos, muchos viajeros apagaban su sed cuando pasaban por ese lugar de Siquem, donde encontraban el pozo de Jacob, donde ellos pudieran tomar agua y seguir su camino. Era una bendición para los viajeros. Ese pozo tenía 1700 años que había sido acabado. Y el pozo todavía existe, mis amigos. Es extraordinario cómo Jesús en ese pozo rompe las barreras
los prejuicios que había en ese entonces. Es usado como, inclusive, como un púlpito por Jesús, porque Jesús en ese lugar le predicó a esta mujer. Se usó como un púlpito. Por lo tanto, Jesús tenía una cita allí con una mujer que fue rechazada por su propio pueblo, por su propia nación, por su propia familia, por su propia gente. Esta era una mujer muy famosa, porque todos lo rechazaban. Nadie quería hablar con ella. La conocían. Todos en Samaria se conocía esta mujer. Esta mujer era lo contrario de Nicodemo. No tenía valores, no tenía educación, no tenía privilegios, ni principios. Era independiente. Era una mujer, podríamos decir, hasta problemática. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús y su vida se transformó para siempre. Era una mujer que vivía en adulterio. Y generalmente eran las mujeres que sacaban el agua del pozo. Es como hoy que el hombre hace el trabajo pesado. Las mujeres sacaban agua del pozo en las madrugadas o en las tardes, cuando se ponía el alba, cuando no hacía calor. Ella tenía que caminar lejos para venir a sacar agua del pozo de Jacob. Era mediodía, con mucho calor. Tenía que cargar un cántaro pesado lleno de agua. Se dio la cita en el momento más importante del día con Jesús. Dice el versículo 6, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora sexta. Jesús llegó con sus discípulos y se van a traerle comida, y él queda solo a las 11:59 de la mañana. Queda en el pozo porque sabe que esta mujer va a llegar a las 12 del mediodía. Si Jesús se tarda 3 minutos, no hubiera encontrado a esta mujer. Jesús llega en el momento más adecuado, más preciso para salvar a esta mujer, porque Él sabe todo lo que va a pasar. Jesús no podía perder esta cita con ella, aunque cansado, fatigado, sediento, hambriento, Él no podía perder esta cita con esta mujer. Aquí vemos la misericordia de Jesús, el amor por un pecador, para rescatarlo. A Él no le importaba estar cansado o estar con hambre. A Él no le interesaba. Lo que a Él le interesaba es encontrarse con esta persona. Él no tenía nada para sacar agua, porque Él sabía que venía alguien para sacar agua, y ese o esa alguien podía ofrecerle a Jesús el agua que iba a sacar. Él esperaba este encuentro. Lo raro de esto es que Jesús le habló a ella. Miren lo que dice el texto, que llegó una mujer a mediodía, a la 6ª hora. No era la hora para sacar el agua del pozo. Las mujeres venían al pozo en la mañana o en la tarde cuando no hacía calor, pero ella viene a mediodía, a las 12 del día, para sacar el agua del pozo. Nos dice el relato bíblico que esta mujer se encontraba con Jesús a la hora. ¿Qué hora era? Dice el versículo 6 que era la 6ª, que viene siendo las 12 del mediodía. Ella no sabía que Jesús la había venido a verla. Ella vino a buscar el agua. Pero ¿quiénes buscaban el agua a las 12 del día? Era raro. Nadie. Las mujeres que venían a buscar el agua venían en 2 horarios.
o cuando el sol no había subido todavía, o cuando había descendido el sol. Esta mujer se acababa de ir a encontrar el agua a mediodía, al pozo de Jacob, a buscar el agua, justo cuando la temperatura estaba ardiendo, en el peor momento del día, en la situación más difícil, cuando hacía más calor, cuando el sol estaba más radiante. Ella aguantaba esa temperatura, podríamos decir 120, 125 grados o 47 o 48 centígrados. ¿Y por qué esa hora? Porque no quería encontrarse con nadie. Ella no se juntaba con las mujeres que venían acompañadas y tratando de evitar esa gente, esas personas. Ella mejor prefería en la hora del calor llegar. Posiblemente la tradición era que la escupían en la cara, la maltrataban, le tiraban piedras, pero curiosamente el Señor Jesús sabía que esa mujer venía a esa hora del día, cuando ella no quería hablar con nadie, no quería ir con nadie, no quería encontrarse a nadie por su camino. Toda Samaria conocía a esta mujer, sabían la historia de ella. Era una mujer señalada. Ella sí impedía ver a la gente porque todos los que había hecho ella en su vida quizás le daba pena, quizás le habían puesto alguno o dos sobrenombres, quizás la gente le gritaba cuando pasaba: ahí viene la de 1000 hombres, la que yo sé qué, o ahí viene esta mujer. Y Cristo por eso decidió ir a Samaria. Tenía su estima muy baja esta mujer, porque él sabía que esa mujer necesitaba la ayuda y necesitaba ser salva, porque la gente la tenía marginada, estaba a punto de suicidio. Y Cristo no le importó quién eres o quién eras. Puedes ser una mujer pecadora como ella, pero a Jesús no le interesa eso. O quizás una mujer que está vendiendo su cuerpo, a Jesús no le interesa ahora eso. O uno que está en las drogas, o uno que está en el alcohol. Cristo iría donde tiene que ir para salvar a alguien como ella, como tú y como yo. Los judíos no hablaban con samaritanos, pero Jesús era un judío diferente, era un caballero, era diferente. Él venía del cielo para ayudar a la humanidad perdida. Los judíos, primero, no hablaban con una mujer. Segundo, era una pecadora. Hace tiempo escuché un relato por el pastor Andrés, y él cuenta en este relato esta historia. En cierta ocasión se reunieron y empezaron a hablar de su líder, de un pastor. Porque todos los días a las 5 de la tarde el pastor estaba estacionado su auto frente a un cabaret donde había mujeres prostitutas. Y el pastor se introducía por la puerta principal del cabaret, y el pastor pasaba desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, todos los días. Ahora pongan su mente a trabajar. ¿Qué estaba haciendo un pastor allí? Un pastor, un líder, en un cabaret donde había prostitución. Qué curioso, ¿verdad? Así que los hermanos se incomodaron. Llevaron sus cámaras y escondían para tomarle fotos al pastor. Cuando llegaba, cuando caminaba hacia el cabaret y cuando salía. Y tenían todas las evidencias ahora. Lo curioso es que nadie se reunió con el pastor. Nadie le habló al pastor. Vinieron los problemas y sin embargo nadie tuvo la valentía de hablar con él. Lo llevaron el caso a la asociación, a la junta del comité, a la junta ejecutiva de la conferencia y de las iglesias, porque eso no se puede hacer, es intolerable. Y empezaron las preguntas. ¿Es cierto que usted va todos los días a ese cabaret a las 5 de la tarde y sale a las 6:30? Eso
¿es cierto o es falso? Y él tranquilo contestó, es cierto. ¿Usted conoce, pastor, que ese lugar es un lugar mala vida para que un ministro lo visite? Y él contestó, depende. ¿Usted tiene planes de seguir yendo a ese lugar? Contestó, sí, señor. ¿Y usted está dispuesto a sacrificar su carrera por ir a ese lugar? Sí, señor. ¿Usted está dispuesto a renunciar sus credenciales por ir a este lugar? Sí, señor. Él sacó sus credenciales, se las entregó y dijo, yo me voy y sigo por mi camino. Eso es intolerable, dijo un radical. Eso no se puede soportar, dijo. Otra persona le dijo, entonces usted está renunciando a su ministerio por ir a ese cabaret. Sí, señor. Y con su permiso yo me retiro, no hay nada más que hablar, dijo el pastor. Y cuando el pastor da la vuelta para retirarse, ya estando a la puerta, una mujer de Dios, pero que tiene más experiencia y madurez, le dice al pastor, ¿me permite la última pregunta, pastor? Y él dice a la hermana, ya parado en la puerta para salir, sí, hermana, haga su pregunta. Dijo, ¿usted qué hace en ese cabaret todos los días? Y él se sonrió y contestó a la hermana, si es que me puede decir, dijo la hermana, ¿qué es lo que hace en ese lugar? Y él contestó, visito a mi hija mayor. Entonces la mente de todos empezaron a cambiar, los esquemas, los paradigmas, todos quedaron con la boca abierta. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Esta es la parte número 1 de este mensaje. No se pierda la parte número 2, cuando Jesús dice, dame de beber a esta mujer. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Y escucha y estar atento para esta segunda parte. No te la pierdas. Te esperamos. Que será hoy. Y invitamos a todos que vengan y nos escuchen en YouTube y en Facebook con el nombre de Pastor Víctor Figueroa. Allí estaremos, y si tienes alguna pregunta, un comentario, hágala, que lo vamos a contestar. Que Dios te bendiga y te guarde.